Bienvenido, bienvenida a la segunda clase de este curso de microeconomía. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de las clasificaciones y de los métodos de la economía. La economía es una ciencia muy amplia, por lo cual se divide en diferentes ramas para poder ser estudiada, ya que si se estudiara todo junto sería mucho. Una división típica que se hace es de microeconomía y macroeconomía. Por una parte, la microeconomía es el estudio del comportamiento de hogares, empresas y gobiernos individuales, las opciones que escogen y su interacción en mercados específicos. Esto es como ver la economía a través de un microscopio. La microeconomía se encarga, por ejemplo, de mercados de productos específicos, como dice aquí, como podrían ser los tomates, las paltas, limones, computadores, terrenos, así solamente productos individuales. Mientras que por otro lado tenemos la macroeconomía, cuya definición es que la macroeconomía es el estudio del comportamiento de la economía en general. Aquí es como ver la economía en su conjunto. Aquí ya no se vienen a estudiar productos específicos, sino que se estudia como la producción total de una economía. También se considera como el empleo total. En el caso de microeconomía sería empleo en un mercado en específico, como podría ser en el mercado del trigo, qué está pasando con el empleo en ese mercado. Pero en la macroeconomía viene a ser el empleo de toda la economía, como de todos los puestos de trabajo de los diferentes ámbitos, de los diferentes tipos de industria. Y una cosa que hay que considerar aquí, yo considero que es medio objetable cosas que se ven en macroeconomía, ya que al agregar tantas cosas diferentes se pierde como visión de esos cambios que están ocurriendo en el mercado en específico. Porque, por ejemplo, podemos decir que el índice de precios en el país subió, pero dentro de eso van a haber productos cuyo precio subió, otros cuyo precio bajó, y entonces el medir la economía en términos macro no nos va a decir nada de lo que está pasando como en la economía real. O sea, puede ser engañoso estudiarlo a un nivel macro. Lo mismo con el empleo. Puede ser que el empleo en general se haya mantenido, que haya subido, que haya bajado, pero en mercados particulares, en industrias particulares, pueden estar generándose mucho empleo en una industria determinada, mientras que otra puede estar desapareciendo, ya sea por avances tecnológicos o cualquier cosa. Entonces es medio complicado estudiar la economía a través de agregados económicos, como se le llama, que es cuando se estudia a nivel macro y se juntan muchas cosas en un solo índice. Otra categorización que se hace en economía es hablar de economía positiva y normativa. ¿Y qué es cada una de estas? Bueno, la economía positiva es el estudio de cómo funciona la economía. Esta supuestamente se basa solamente en los hechos, en lo que pasa realmente. Mientras que por otra parte tenemos la economía normativa, que esto es el estudio de lo que debería ser. Aquí en este tipo de economía se forman juicios de valor, lo cual significa que la opinión de los diferentes economistas va a estar determinada por los valores que tengan ellos, como su forma de ver el hecho de cómo debería funcionar una sociedad. Es por eso que los economistas pueden diferir entre sí, y de hecho difieren mucho, porque están basados en ideologías políticas diferentes, en valores diferentes, en experiencias de vida diferentes, y así esa forma que tienen de ver la vida va a determinar lo que según ellos debería hacerse la economía. Esto generalmente se ve más en temas macroeconómicos, ya que, por ejemplo, los gobiernos de lo que se encargan realmente o principalmente es de la macroeconomía, como de ver que esas cifras, esos índices vayan bien. No se involucra tanto en mercado específico, o al menos no en la economía, por ejemplo, de Chile. Porque, por ejemplo, si nos vamos a una economía que es centralizada, como la planificación centralizada, como esto de la Unión de Repúblicas Soviéticas que fue en su tiempo, ahí sí que el gobierno central tomaría decisiones hasta de lo más mínimo. Pero eso, como ya se ha visto en la historia, genera bastantes desastres. Así que no es para nada recomendable que lleven a cabo eso los gobiernos. Y bueno, ¿por qué estudiar economía? Hay tres razones, al menos en el libro que estoy usando como base, se dan estas tres razones para estudiar economía. Una es para entender mejor el mundo. Si sabemos de economía vamos a poder saber qué impactos podría tener una catástrofe natural, alguna guerra, una pandemia como tuvimos hace un par de años, y así vamos a poder ir viendo qué variables se podrían mover y cómo podría afectar a nuestra vida diaria al fin y al cabo. Luego tenemos que para adquirir una mayor confianza en uno mismo, cuando uno sabe de economía puede leer noticias relacionadas con negocios o lo que está pasando en el país y no pensar que se está hablando en otro idioma que no se entiende. Y por otra parte tenemos que para lograr cambios sociales. Hay una serie de problemáticas sociales como podrían ser el tema de la pobreza, desempleo, que hay gente que todavía pasa hambre. Y sabiendo economía vamos a poder tener una base para entender de qué forma podríamos resolver esos problemas.
o al menos saber por qué se están produciendo. Y en base a eso tomar una serie de decisiones que en este caso deberían ser aplicadas de acuerdo al funcionamiento actual de nuestra sociedad, como por medidas o leyes ejecutadas por el gobierno, pero más adelante vamos a ver que en realidad quienes deberían resolver esto son las mismas personas a través de intercambios voluntarios, a través de identificar oportunidades, de organizarse entre sí para dar solución a las problemáticas sociales. Pero eso ya también pasa a ser parte de un tema normativo, como de juicios de valor, que en eso no me voy a meter en este momento, pero sí me gustaría tratarlo más adelante. Vamos a ver cuáles son los métodos de la economía. En economía se usa mucho lo que es modelos matemáticos, gráficos. Los gráficos se usan mucho y son muy útiles para entender cómo se van moviendo ciertas variables económicas o qué impacto tienen cambios en el mundo real sobre las variables económicas y cómo eso va a determinar que vayan variando también el precio y las cantidades que se transan de productos específicos o a un plano general como sería en el caso de la macroeconomía. Pero bueno, como dije, la economía se basa en el uso de modelos. Esto hay que tenerlo muy claro y muy presente. ¿Cuál es la definición de modelo? Un modelo es una representación abstracta de la realidad. ¿Qué significa esto? Que en un modelo se simplifica mucho la realidad. O sea, lo que se busca en un modelo es la sencillez para poder entender solamente lo que se está estudiando. Esto también es algo un poco complejo porque obviamente la realidad es demasiado compleja, pasan muchas cosas, muchas variables que no vamos a poder medir en un determinado momento. Por lo tanto, hay que tener presente que cuando estemos estudiando economía, en realidad estamos estudiando ciertas variables específicas. En el mundo real puede pasar algo totalmente distinto, dado que todo lo demás no va a ser constante. Un supuesto clásico que se usa en los modelos económicos es que todos los demás se mantiene constante. Pero este supuesto en la realidad podemos ver que se cae inmediatamente, o sea, rara vez va a ser válido. Por eso es que hay que tomar con pinza esto de los modelos y tener muy claro cuáles son los supuestos que se están haciendo en un modelo determinado. Porque en base a esos supuestos y a la interacción que se haga con las variables, a lo que se estudie, vamos a llegar a unas conclusiones. Y hay que tener en cuenta que si los supuestos de base no son adecuados para el tema que se está estudiando, las conclusiones a las que lleguemos van a ser totalmente erradas. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso y tener siempre claro cuáles son los supuestos que están detrás de un modelo económico, para no caer en equivocaciones y entender de buena forma lo que sucede en la economía. Así que bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por esta segunda clase. Hice una lista de reproducción en el canal para ir agregando todo lo que tenga que ver con este curso de microeconomía. Entonces es más fácil para quien las quiera ver todas de una o estudiarlas todas de una. Y eso, sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.